No sé cuándo vas a leer esto, pero sí puedo decirte cómo empezó todo. Yo estaba caminando solo por el bosque cuando esa cosa vino por mí. No era una criatura, tampoco era una sombra, era algo más difícil de explicar. A falta de una mejor palabra, era una ausencia de significado. Donde se escondía no había árboles, por donde se acercaba no había pasto, y cuando saltó hacia mí no hubo viento, no hubo movimiento, no hubo absolutamente nada. Cuando entró en mi ser sentí claramente unas garras clavándose en un lugar que no podía ver, una parte de mi cuerpo que yo ni siquiera sabía que existía. Mis manos, mis brazos, mis piernas y mi torso estaban bien. No había sangre, pero yo sabía que algo me había lastimado. Mientras corría de regreso a casa, muerto de miedo, me di cuenta de que algo en mí faltaba. Me sentía cansado de una forma extraña, como si me hubieran quitado una parte pequeña pero importante. Por momentos me costaba concentrarme. Tenía que hacer un esfuerzo para no perder el hilo de mis propios pensamientos. Al principio la solución fue muy sencilla. Una taza grande de café me ayudaría a sentirme normal otra vez. Durante un tiempo, ese rumbo sutil en mi espíritu se perdió entre las subidas y bajadas de cafeína en mi cuerpo. De hecho, podría decirse que mi vida empezó esa misma semana, porque fue cuando conocí a Mar. Nos llevamos muy bien desde el principio, aunque, para ser honesto, creo que me enamoré de ella por teléfono antes de conocerla en persona. Era como si esas emociones tan fuertes en esa primera semana hubieran hecho que la entidad reaccionara. Seguía conmigo, seguía aferrada a una parte invisible de mí. Los primeros incidentes fueron menores, así que casi los ignoré. Una mañana, el coche de un vecino cambió de color. Antes era azul oscuro y de pronto era negro. Me quedé viéndolo un rato, sacudí la cabeza y pensé que tal vez lo había recordado mal. 2 días después, en el trabajo, un compañero dejó de llamarse Fred y empezó a llamarse Dan. Pregunté con cuidado, como quien no quiere levantar sospechas, pero todos me dijeron que siempre se había llamado Dan, así que asumí que el error era mío. Luego, por muy ridículo que suene, estaba haciendo del baño en mi casa, cuando de pronto aparecí en una calle cualquiera. Yo seguía en mi pijama, con los pantalones abajo, y pues yo seguía orinando, pero ahora lo estaba haciendo frente a una docena de personas que esperaban el camión. Me subí la ropa como pude y salí corriendo antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero esa experiencia me obligó a admitir que algo ya estaba muy mal en mí. La entidad me estaba haciendo algo y yo no tenía idea de cómo defenderme. Mar llegó esa noche, pero entró usando su propia llave. Oye, le pregunté confundido, ¿de dónde sacaste una llave? Ella se rió como si yo hubiera dicho algo tierno. Qué chistoso eres, ¿seguro que estás bien con esto? Abrió una puerta y entró a una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un paso grande, sobre todo porque apenas llevamos 3 meses saliendo. ¿Vivir juntos? Yo la acababa de conocer la semana anterior, pero mantuve la calma. Mi madre siempre me decía que yo era lo bastante inteligente para saber cuándo cerrar la boca. Así que, en vez de hacer una escena, le dije que todo estaba bien. Después fui directo a mi habitación y empecé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado. No había señales de que alguien hubiera vivido ahí durante 3 meses, pero sí encontré algo fuera de lugar. La fecha. Sentí una rabia fría mientras procesaba la realidad. La entidad se había robado 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podía consumir fragmentos de la vida de una persona? Me había perdido la parte más emocionante de una relación nueva. Nunca iba a entender las historias compartidas de esos meses, ni las bromas internas, ni esos pequeños detalles que hacen que dos personas se vuelvan cercanas. Esta cosa me había quitado algo precioso y estaba completamente furioso. Esa furia me ayudó a controlar a la entidad. Dejé el alcohol por completo, bebía café casi religiosamente, revisaba la fecha cada vez que despertaba. Durante 3 años logré vivir cada día sin notar nada más que alteraciones pequeñas. No saber del trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, la distribución de alguna calle cercana,
la hora en que pasaban mi programa favorito, ese tipo de cosas, insignificantes. Pero esos pequeños cambios siempre me recordaban que la criatura seguía teniendo sus garras clavadas en mi alma. Ni una sola vez en 3 años me permití quedarme ido, hasta que un día me descuidé. Me metí demasiado en el final de temporada de mi programa favorito. Era una historia muy buena, de esas que te atrapan por completo. Justo en el punto más alto de la acción, de pronto un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido le pregunté: ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió con una sonrisa enorme y dijo: ay, papá. Sentí que el corazón se me hundía en el pecho. Supe perfectamente lo que había pasado. Después de hacerle algunas preguntas disfrazadas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. El dolor que me llenó el pecho fue casi insoportable. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, jamás iba a ver ni a conocer sus primeros años de vida. Mar y yo, evidentemente, nos habíamos casado y habíamos formado una familia durante el tiempo que yo había perdido. Y yo no tenía ni tendría idea de qué alegrías o qué dolores formaron esos años. Afuera estaba nevando. Con mi hijo repentino, sentado en mis piernas, me quedé viendo caer los copos por la ventana. ¿Qué clase de vida iba a ser esta, si una distracción podía costarme años? Tenía que buscar ayuda. La iglesia no supo qué hacer, los sacerdotes nunca me creyeron. Me dijeron que seguramente tenía un problema de salud, no una posesión ni nada parecido. Pero los doctores tampoco tuvieron idea. No salió nada en los estudios, ni en los escaneos, ni en las pruebas, aunque claro, sí cobraron todo lo que pudieron por no decirme nada útil. Cuando me quedé sin opciones, decidí contarle todo a Mar. Era imposible entender cómo se veía esto desde su lado, cómo era yo cuando no estaba presente. Seguía llevando a nuestro hijo a la escuela, seguía haciendo mi trabajo. Digo, claramente sí, porque ella no parecía tener ninguna pista de lo que estaba pasando. Pero aún así, yo tenía una sensación horrible. Algo tenía que faltar en su vida, cuando yo no era realmente yo, cuando no estaba de verdad dentro de mi propia cabeza. La noche en que preparé una cena bonita para decírselo, ella ahora no entró con su llave. Tocó la puerta, abrí y ahí estaba ella con un vestido muy bonito. Se sorprendió al ver la mesa preparada. ¿Una cena elegante para nuestra segunda cita? Sabía que eras demasiado bueno para ser verdad. Gracias a Dios, yo sabía cuándo cerrar la boca. Si le hubiera hablado de nuestro matrimonio y de nuestro hijo, probablemente habría salido corriendo, así que solo tomé su abrigo y me senté con ella para disfrutar de nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente disfrazadas, logré deducir la verdad. En efecto, era nuestra segunda cita. Ella notó mi alivio y felicidad, pero lo interpretó como nervios de cita. Yo, en cambio, estaba emocionado por entender que la entidad no necesariamente se estaba comiendo partes enteras de mi vida. Los síntomas, como empezaba a entenderlos, se parecían más a las consecuencias de una vida fragmentada. La criatura me había herido, me había roto en pedazos. Tal vez iba a vivir mi vida en desorden, pero por lo menos iba a vivirla. Y así siguió todo durante algunos años, al menos desde mi perspectiva. Los cambios pequeños en política, geografía o en los detalles de la vida diaria ocurrían casi todos los días. Pero los saltos importantes dentro de mi propia vida solo pasaban cada par de meses. Cuando me encontraba en un lugar o en un momento diferente, simplemente me quedaba callado y escuchaba. Me aseguraba de entender bien dónde estaba parado antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer algún error. En el salto más lejano que había tenido hasta entonces, conocí a mi nieto de 6 años. Le pregunté qué quería ser cuando fuera grande. Escritor, me dijo. Le respondí que era una gran idea. Después, así como si nada, estaba de regreso en el segundo mes de mi relación con Mar. Tuvimos la mejor noche de mi vida junto al río. Y cuando digo la mejor, me refiero a la mejor. Como ya sabía lo especial que ella iba a ser para mí, le pedí que se mudara conmigo. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez y, agradecido, entendí algo muy importante. Yo nunca estaba mentalmente ausente, siempre estaría ahí, eventualmente. El día de la mudanza, mientras metíamos sus cajas,
Mar se detuvo un momento y me dijo que estaba maravillada por el amor tan grande que yo sentía por ella. Dijo que era como si la hubiera conocido toda la vida, como si nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí de verdad desde que la entidad me había lastimado, porque ella tenía razón sobre mi amor, pero por una razón que para ella solo había sido una comparación romántica y cursi, pero yo ya la había conocido toda mi vida. Para ese momento ya había vivido una vida completa con ella, había aceptado mi situación y había encontrado cierta paz en ella. No era tan malo tener pequeños adelantos de los mejores momentos, pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad seguía conmigo. No había venido a lastimarme para luego marcharse, como ya había querido creer. La forma más cercana en que puedo describirlo es esta. La criatura se estaba enterrando cada vez más profundo en mi mente, fracturándola en pedazos cada vez más pequeños. En lugar de tener meses entre saltos importantes, empecé a tener semanas. Cuando noté esa tendencia, entendí cuál podía ser mi destino final: saltar de un momento a otro de mi vida, latido a latido, confundido para siempre, perdido para siempre. Un solo instante en cada tiempo. Nunca poder hablar con nadie, nunca sostener una conversación, nunca expresar amor ni recibirlo. Cuando el verdadero peso de ese miedo cayó sobre mí, me encontré dentro de una versión mucho más vieja de mi cuerpo, viendo caer la nieve por la ventana. Esa era la única constante en mi vida, la nieve. Al clima no le importaba quién era yo, ni qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba ahí. La nieve cayendo era como un pequeño gancho que me mantenía sujeto a un lugar. La paz que me daba era como un calmante para mis heridas mentales. Hasta ese momento, nunca había saltado mientras miraba el patrón blanco de los copos de nieve, y pensaba en las veces que de niño había jugado en la nieve, en trineos o construyendo fuertes. Entonces un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? ¿Eh? Me había sacado de mis pensamientos. Yo estaba muy contento viendo la nieve, así que fui menos cuidadoso de lo normal y se me salió. Le dije, ¿quién eres? Él sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si yo estaba bromeando, o tal vez ya estaba muy viejo. Me entregó una pila de hojas. Mira, abuelo, este es mi primer intento de novela. ¿La leerías y me dirías qué piensas? Claro, sí, por supuesto. Así que sigues persiguiendo ese sueño de ser un escritor. Él se puso rojo de la vergüenza. Lo intento, por lo menos. No te preocupes, está bien. Ve a hacer algo, lo voy a leer ahora mismo. Las palabras estaban borrosas. Molesto, entendí que tenía que buscar ahora lentes que seguramente usaba para leer. Ser viejo era horrible y quería volver a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré los lentes en el bolsillo de un suéter y empecé a pasar las páginas. Mar entraba y salía de la sala, todavía muy hermosa, pero yo tenía que concentrarme, no sabía cuánto tiempo iba a tener ahí. Parecía que teníamos familiares en casa, pero ¿era Navidad? Un par de adultos y algunos niños que no reconocía cruzaron el pasillo haciendo ruido. Vi a mi hijo, que ahora ya era un adulto, pasar con su esposa rumbo a la puerta. Afuera, la familia empezó a jugar en la nieve. Finalmente terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró a la sala. ¿Qué tal estuvo, abuelo? Bueno, voy a ser muy honesto contigo. Está pésima, le dije con sinceridad. Pero pésima por las razones correctas. Todavía eres muy joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes. Pero la estructura de la historia es muy sólida. Hizo una pausa. No esperaba que terminara siendo una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos actuales, abuelo. Las expectativas sobre el futuro son altamente deprimentes. Ya no son esperanzadoras como antes. Eres demasiado joven para pensar así, le dije. Entonces se me ocurrió una idea. Oye, si te gusta tanto el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, abuelo, leo todo lo que puedo. Me gusta muchísimo el tema. Con mucha cautela revisé las entradas de la sala. Todos parecían estar muy ocupados afuera, así que por primera vez en mi vida me abrí con alguien sobre lo que estaba experimentando. En voz baja le conté sobre mi conciencia fragmentada.
Para ser un adolescente se lo tomó muy bien. ¿Hablas en serio, abuelo? Sí, muy en serio. Entonces puso esa mirada decidida de alguien que acaba de aceptar una misión. Mira, abuelo, voy a investigar todo lo que pueda. Voy a ver qué encuentro. Tú deberías empezar a escribir todo lo que experimentes. Hay que juntar todos los datos, todos los brincos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. Vaya, suena como un plan. Me sorprendió demasiado. Él hacía mucho sentido. No esperaba que respondiera con tanta seriedad. Pero, ¿cómo voy a juntar todas las notas en un solo lugar? Ok, hay que escoger un sitio donde puedas esconderlas, dijo, frunciendo el ceño mientras pensaba. Luego, yo las recojo y podemos rastrear el camino que estás tomando a través de tu propia vida. Así podemos revisar si existe algún patrón. Por primera vez, desde que todo esto había empeorado, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal si lo escondo debajo de las escaleras? Nadie usa ese espacio. Perfecto, se dio la vuelta y salió de la sala. Lo seguí con la mirada, lo escuché moverse cerca de las escaleras. Finalmente regresó con una caja. La colocó sobre la alfombra y la abrió. Estaba llena de papeles, apretados hasta el borde. No mames, abuelo. Aunque, bueno, siendo adolescente, no dijo exactamente no mames. Me quedé desconcertado y parpadeé varias veces. Le perdoné la grosería, que tuve que simplificar por la conmoción del momento. ¿Yo escribí eso? Él me miró asombrado. Sí, bueno, al parecer lo vas a escribir. Todavía tienes que escribir todo esto y ponerlo debajo de las escaleras después de esta conversación. Volvió a mirar los papeles y luego cerró la caja. Entonces probablemente no deberías leerlo. Se podría poner muy raro. Eso sí lo entendí. Ok, claro. Él tragó saliva. Hay como 50 cajas ahí abajo, abuelo. Todas igual de llenas. Descifrar esto va a tomar muchísimo tiempo. Su tono se volvió completamente serio. Pero te voy a salvar, abuelo, porque no creo que nadie más pueda hacerlo. Las lágrimas me bajaron por las mejillas y no pude evitar sollozar un par de veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto dentro de esa prisión mental, hasta que por fin tuve a alguien de mi lado, alguien que me entendía. Gracias, le dije, muchas gracias. Y así como si nada, volví a ser joven. Estaba en el trabajo, en un martes cualquiera. Cuando la tristeza y el alivio se fueron apagando, la rabia y la determinación ocuparon su lugar. Después de terminar mi trabajo, tomé papel y empecé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego sus días en horas, escribí en cada momento que tenía. Anoté cuándo y dónde creía estar. Fui dejando las hojas debajo de las escaleras sin ningún orden. Mi primera caja, en realidad, fue la número 30, y mi última caja realmente fue la primera. Cuando ya había escrito más de 50 cajas desde mi perspectiva y cuando mis saltos comenzaron a durar solo minutos, supe que ya todo estaba en manos de mi nieto. Así que solo agaché la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar ese río cambiante de conciencia, los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores, las personas, todo estaba absolutamente mal, ya todo era distinto. De pronto hubo una pausa. Nunca había sido tan viejo. Estaba sentado viendo caer la nieve otra vez. Un hombre de por lo menos 30 años al que reconocí vagamente entró en la habitación. Ven, abuelo, creo que por fin lo descubrí. Yo estaba ya tan frágil que moverme me dolía. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí, abuelo. Me llevó a una habitación llena de equipo extraño y me sentó en una silla de goma, frente a un espejo enorme del doble de alto que una persona. El patrón finalmente se reveló, abuelo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, le pregunté, horrorizado. Dime, por favor, que no perdiste tu vida como yo perdí la mía. Su expresión ya era fría, pero estaba llena de una resolución furiosa. No te preocupes, abuelo, va a valer la pena. Acercó 2 varillas delgadas de metal a mi brazo y luego señaló el espejo. Mira, esta descarga está calibrada con mucho cuidado. La descarga eléctrica de su dispositivo me sorprendió, pero no me dolió.
En el espejo vi aparecer una silueta de luz arqueándose rápidamente sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando por un instante la terrible naturaleza de lo que me estaba pasando. Una boca abultada, parecida a la de una sanguijuela, estaba pegada a la parte posterior de mi cabeza. Bajaba hasta mis cejas y tocaba mis 2 orejas. Su cuerpo, como el de una babosa, se extendía sobre mi hombro y entraba en mi alma. Era un parásito y se alimentaba de mi mente. Mi nieto, ya adulto, me tomó la mano mientras yo observaba ese horror. Después de un momento me dijo: quitarlo te va a doler muchísimo. ¿Estás listo? Con miedo pregunté: ¿Mar está aquí? Su rostro se suavizó. No, abuelo, desde hace algunos años ya no. Puedo deducir por su reacción lo que había pasado, pero no quería que fuera verdad. ¿Cómo? Tenemos esta conversación seguido, abuelo, él respondió. Seguro que quieres saberlo, nunca te hace sentir mejor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces no me importa si duele. Ya no me importa si muero, no quiero quedarme en un tiempo donde ella no está. Mi nieto hizo un gesto muy triste, como si entendiera demasiado bien, y mejor volvió a sus máquinas. Me conectó cables, diodos y otras piezas de tecnología en los brazos, las piernas y la frente. Mientras lo hacía, me explicó: he trabajado 20 años para entender esto. También he recibido mucha ayuda de otros investigadores del oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Es uno de los engendros menores de aquello que en ciertos textos aparece como Ukluk y se alimenta del punto donde se cruza la mente. El alma y la conciencia que sostienen la realidad, cuando cambiaban detalles como los nombres o los colores de las cosas, no es que te estuvieras volviendo loco, abuelo. La red de tu existencia estaba perdiendo hilos mientras la criatura se abría paso a través de ti. No entendí del todo. Lo miré confundido mientras me colocaba una especie de corona electrónica en la cabeza, alineada exactamente con el lugar donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué es eso?, pregunté. Él hizo una pausa y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes mucha suerte, créeme. Respiró hondo y siguió trabajando. Luego colocó los dedos cerca de varios interruptores. ¿Listo? Esto está ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea repulsivo para el parásito, pero básicamente es terapia de electrochoque. Todavía podía imaginar la sonrisa de Mar. Aunque ella ya no era parte de este mundo, yo acababa de estar con ella hace apenas unos momentos, así que le dije: hazlo. El clic del interruptor resonó en mis oídos y casi me reí de lo suave que se sintió la electricidad. No se sentía como nada, al menos al principio. Entonces vi el espejo temblar y en el reflejo vi mi cuerpo convulsionando. Ah, no, vaya que dolía. Nada me había dolido tanto jamás. Era tan insoportable que mi mente ni siquiera había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y cada nervio de mi cuerpo se incendiaba, pude ver en el reflejo la silueta luminosa del parásito sobre mi cabeza, retorciéndose en una agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con uñas, como de lagarto, debajo de su cuerpo de sanguijuela. Se clavaba en mí, intentando quedarse pegado. La electricidad hizo que mis recuerdos se encendieran. La sonrisa de Mar apareció primero, brillante frente a un fuego cálido, mientras la nieve caía detrás de la ventana. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era una sola línea continua de experiencia. Lo único que había sido fragmentado era mi conciencia, rota por ese mal hambriento que llevaba encima. Nunca había logrado estar presente en el nacimiento de mi hijo. Había saltado siempre alrededor de ese momento una docena de veces, pero nunca lo había vivido. Por primera vez pude tomar la mano de Mar y estar ahí con ella. Espérate, no es ese recuerdo. No sé qué está pasando. Este momento se está transformando en otro. Ahora
sostenía la mano de Mar mientras ella estaba acostada en una cama de hospital. Esta vez es por una razón muy distinta. Oh, no, no. Este recuerdo no, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser este recuerdo? Era demasiado cruel hacerme recordar esto. Me rompí en llanto mientras las enfermeras entraban corriendo a la habitación. Yo no quería saber, no quiero vivirlo. Yo había visto todas las partes buenas. ¿Por qué tendría que cerrar en la peor? No quería ese final inevitable que algún día todos vamos a tener que enfrentar. Ya nada de esto valía la pena. Ya todo estaba contaminado. Toda esa alegría me fue devuelta 10,000 veces como dolor. El incendio en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó hasta convertirse en una tortura blanca, absoluta, y solo me quedó gritar. Mis gritos se convirtieron en una exclamación de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y la silla desaparecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. De pronto estaba en el bosque, en un brillante día de verano. ¿Qué? Me giré y vi a la entidad acercándose a mí. Otra vez, Dios. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío encima de la realidad. Se arrastraba hacia adelante como antes, pero esta vez siseó y se apartó. Me quedé inmóvil, asombrado de verme joven otra vez y libre del parásito. Mi nieto realmente lo había logrado. Había hecho de mí un alimento repulsivo, así que el depredador de mente y alma siguió adelante en busca de otra presa. Regresé a casa aturdido, y mientras estaba sentado ahí, intentando procesar todo lo que había pasado, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Mar, llamándome por primera vez por alguna razón tonta que 30 años después me confesaría que había inventado solo para hablar conmigo. Pero lo único que podía ver era a ella, acostada en esa cama del hospital, muriendo. Todo iba a terminar en un dolor y una soledad imposibles de describir. Me convertiría en un anciano sentado solo en una casa vacía, un hombre cuya alma gemela se habría ido mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría sería sentarme a ver caer la nieve. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sí, sin importar cómo terminara. Así que por un impulso repentino, levanté el teléfono y con una sonrisa pregunté, bueno, ¿quién habla? Aunque yo ya lo sabía. Esta historia tiene notas de autor, las cuales voy a leer ahora, que dice, mi abuelo y yo sí intentamos escribir juntos la historia de su vida. Desafortunadamente, su Alzheimer avanzó muy rápido y nunca pudimos terminar. Él sigue vivo, pero me gusta imaginar que, mentalmente, está en un lugar mejor que el asilo. Me gusta pensar que volvió a sus días de juventud, viviendo su vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Hoy está nevando. A él le encanta la nieve. Cuando fui a visitarlo, ya no me reconoció, pero sonrió mientras miraba por la ventana. Casi me rompe esa maldita historia. Hijo de su madre. Sí, la neta, casi me quiero al final, pero logré mantener la línea, terminamos la historia. Me urgía regresar a leer y contar historias. Creo que es más lo mío. Ya se había llenado mi canal de demasiada violencia y historias demasiado reales. Necesitaba regresar a historias como de terror, ciencia ficción, pero con un mensaje bonito. Esta es... Es que no puedo decir que es mi historia favorita porque tengo... He encontrado, gracias a esta madre, he encontrado historias que me llenan el corazón. Una es de las que leí hace poco, que se llama El hombre de los pantalones cafés. Está en mi top. Esta que es Una vida fragmentada también. Y otra que se la leí a mi abuela antes de que pasara mejor vida, que se llama María en la luna. María en la luna, no sé si me voy a animar a releerla.
No porque no quiera, sino porque cuando la leí siento que cumplió su propósito y tuvo muy buenas vistas. Digo, para un ser humano normal como yo. No sé si quisiera tocar esa historia otra vez. Pero creo que, creo que me gusta mucho más leer historias. Em, bueno, si a ustedes les gustó esta historia tanto como a mí, este, me pueden dejar un like, un comentario. Ya la había leído antes, pero en ese entonces tenía problemas con mi respiración y no podía leerla bien. Espero haberle hecho justicia ahorita ya con pausas y con emoción y con intención, porque la verdad, híjole, me costó un chingo de trabajo cerrar esta maldita historia. Es que siempre que son temas de abuelos y de familiares, como que me pega en un lugar muy personal, igual que a muchos, pero espero que les haya por lo menos gustado. Espero que no me haya roto mucho el final y no haya salido bien la intención. Pero bueno, los dejo con algo muy personal para mí, una historia que me mueve mucho. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí leerla. Me despido.